Buenas tardes. Esta conversación forma parte de un proyecto que está realizando la Fundación Rogelio Salmona para el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, con la cual queremos dar a conocer aspectos importantes de la vida y obra de Rogelio Salmona. Nos encontramos en la Casa de Río Frío, un lugar emblemático. Claudia Antonia Arcila, autora de uno de los libros escritos de la mano de Rogelio Salmona, El Tríptico Rojo, y Cristina Albornoz, otra persona que tuvo el privilegio de conversar con Rogelio aspectos importantes desde su formación hasta su sensibilidad por la arquitectura y otros aspectos. Por mi lado, soy María Elvira Madriñán. Tuve el privilegio de ser la esposa de Rogelio y compartir con él gran parte de su vida y parte de su obra también. Iniciaremos con Cristina Albornoz, quien nos transmitirá como todo ese acercamiento a Rogelio a través de también unas entrevistas realizadas con él y de una investigación que formó parte de su tesis de maestría sobre arquitectura. Gracias, María Elvira, por abrir las puertas de tu casa para esta conversación. En efecto, creo que la etapa formativa de Salmona explica en gran medida el desarrollo profesional posterior que lo caracteriza. Esa etapa se puede fechar entre 1927 y 1957. Rogelio Salmona nace en París en el año 27 y se traslada a Colombia en los primeros años de la década de los 30 del siglo pasado. Llega con su familia inicialmente a Barranquilla y muy pronto se mueven a Bogotá, donde encontramos a Salmona estudiando en el Liceo Francés, de donde se titula como bachiller. En el año 45 ingresa a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional. Es la época en que sus maestros, Bruno Violi, Leopoldo Rotter, Jorge Gaitán Cortés, están introduciendo la modernidad en Colombia. Es la época también de las visitas de Le Corbusier a Bogotá y es el momento en el que en el año 48, después del Bogotazo, todo el país se traumatiza con el asesinato de Gaitán y a raíz de esa circunstancia la familia de Salmona decide que regrese a París y que salga de Colombia por la situación de violencia que se desata a raíz del Bogotazo. Por lo tanto, encontramos a Salmona de nuevo en París en el año 48 tocando las puertas del taller de Le Corbusier con una carta de José Luis Sert y de su padre recomendándolo para trabajar allí. Le Corbusier le abre las puertas del taller, a pesar de que Salmona en ese momento apenas ha cursado 2 años y medio de estudios de arquitectura, y Le Corbusier le dice: yo no lo puedo recibir, usted no es arquitecto. Y Salmona le responde: usted tampoco. Y entra como el Benjamín del taller en un momento en el que el taller está en una etapa bastante productiva. Se están haciendo las unidades de habitación, a Salmona le toca el Ronchamp, Chandigarh, el plan para Bogotá, y además de esa experiencia en el taller, ocurre otra experiencia formativa que va a ser fundamental en su vida, que es su relación con Pierre Francastel, profesor de la Sorbona. Durante este periodo también realiza varios viajes de estudio por Italia, por Francia, por España, por el norte de África, y en el año 57 encontramos ya el momento en que Rogelio Salmona toma la decisión de volver a Bogotá, contratado como profesor de tiempo completo de Historia de la Arquitectura y del Arte en la Universidad de los Andes.
Por lo tanto, esta ventana temporal de 30 años es la que sienta las bases de lo que va a ser el desarrollo posterior y la arquitectura, los principios fundamentales de lo que será la arquitectura, su regreso a Colombia, ya de alguna manera se han formulado durante estas experiencias. De todas ellas, tal vez es importante resaltar lo que fue esa relación con Pierre Francastel. Pierre Francastel era un sociólogo del arte que inauguró una cátedra en la Sorbona precisamente en el año de llegada de Salmona, en el año 48, llamada Sociología del Arte. Era una visión un poco intermedia entre el formalismo o la aproximación formalista a la historia del arte o la aproximación social. Francastel lograba transitar entre una exposición que explicaba el contexto y las circunstancias en que la obra había sido creada, pero analizaba en profundidad los aspectos intrínsecos o del lenguaje visual de las obras de arte. Esa aproximación contrastaba poderosamente con lo que Salmona estaba viviendo dentro del taller de Le Corbusier. Y ese contraste generó de alguna manera la ruptura, la crítica o una visión muy acertada frente a lo que debería ser su papel como arquitecto en un país como Colombia de la segunda mitad del siglo XX. Francastel le mostró un panorama que la arquitectura moderna de Le Corbusier tal vez no reconocía en su momento, le abrió los ojos, lo sensibilizó frente a ciertas manifestaciones artísticas y sociales que explicaban los fenómenos y los desarrollos arquitectónicos y artísticos en distintos momentos de la historia. También lo incitó a viajar. Los viajes que Francastel le proponía estaban principalmente destinados al románico francés. Le hacían cargos específicos para dibujar capiteles, para visitar esas iglesias de las distintas escuelas del románico, y le pedía dibujos o fotografías para apoyar sus clases. Por otra parte, con Francastel, Salmona tuvo la idea de escribir una tesis, porque es importante resaltar que sin haberse graduado, estaba en una escuela de altos estudios y podría, si él hubiera querido, presentar una tesis para titularse de la Sorbona. El objeto de estudio de esa tesis era la cúpula de Brunelleschi, y algunos de los viajes a Italia a ver la cúpula y a estudiar la cúpula, porque a Salmona le interesaba esa modernidad, esa ruptura entre una tradición constructiva que venía del gótico y la inauguración de un nuevo procedimiento con la arquitectura, con la resolución de la cúpula de Florencia. Entonces Francastel se vuelve, además de eso, de alguna manera un interlocutor con el cual Salmona pudo compartir ciertas inquietudes que le despertaban, en particular el desarrollo del plan piloto para Bogotá. Cuando llega ese encargo al taller de Le Corbusier y empiezan los planos y los proyectos del desarrollo de ese plan, se detonó algo que ya se venía cultivando dentro de las dudas que Salmona tenía sobre la arquitectura que se estaba adelantando en el taller, y Salmona le muestra a Francastel los dibujos y los planos que se estaban haciendo para Bogotá. Con esa conversación, a raíz del plan piloto para Bogotá, Salmona confirma un poco sus inquietudes o sus intuiciones. Francastel le pregunta dónde está la ciudad prehispánica, y Salmona le dice no existe. ¿Dónde está la ciudad española? Quedan estas pocas manzanas. Y cuando ven esa modernidad que se impone sobre una ciudad ya consolidada, Francastel le hace ver cómo los procesos de construcción de la ciudad tienen unos tiempos y conservan unas tradiciones urbanísticas
que no se estaban reconociendo en el plan piloto que estaba formulando Le Corbusier. Esa puede llegar a ser la ruptura conceptual entre la admiración que sentía Salmona por su maestro Le Corbusier y lo que vendrá a ser después la arquitectura que él va a proponer para nuestro país y nuestra ciudad. Complemento lo de Cristina porque Rogelio siempre mencionaba a Frank Castell como su gran maestro y fue la persona que le hizo ver críticamente la arquitectura que se estaba haciendo en el taller de Le Corbusier. Entonces él estaba entre los opuestos, ¿no? Y él trabajaba, por eso tenía como esa capacidad de enfrentarse y de criticar abiertamente a Le Corbusier los proyectos que hacían. Por eso esa relación en algunos casos se rompió, ¿no? Porque generalmente no había quien se opusiera a los principios y a los criterios de Le Corbusier. Pero siempre le quedó guardado en su mente todas las enseñanzas que tuvo de Frank Castell y siempre lo guardó como su gran maestro. Y también contribuyó a ampliar el marco cultural de Salmona. Salmona fue una persona no solamente interesada en la arquitectura, Salmona fue un gran lector de literatura, se interesaba por la música, por la botánica, por la historia, por el arte. Y esa amplitud de intereses también vienen un poco de esa mirada mucho más panorámica, mucho más integral que el propio Frank Castell cultivaba en sus libros y en sus cursos. Pero yo creo que hay una cosa interesante en la formación de Salmona y es que no es simplemente académica y no hay un interés académico en el acercamiento que él hace a la arquitectura. De hecho, decía que además de ese conocimiento intelectual o de ese acercamiento intelectual que debe tenerse, pues, que debe realizar un arquitecto juicioso y atento al oficio que hace, debe hacerlo desde su propia experiencia, desde la experiencia que tiene en los espacios que ha visitado, en los espacios que puede conocer, en los espacios que ha recorrido a través de la fotografía, de la historia, de la historia del arte, pero también a través de su propia experiencia. Es como una invitación que hace a los nuevos profesionales a alejarse un poco de esa experiencia dogmática, académica, intelectual y pasarlo o tamizarlo a través de la propia experiencia, de los recuerdos, de las memorias que se han tenido de las visitas que se hacen a las diferentes arquitecturas, ¿no? Y no solo a la arquitectura, yo creo que la gran enseñanza de Rogelio es la relación con el entorno. No es un espacio independiente que se distancia o enmarca un hecho físico, paisajístico que está afuera, sino todo lo contrario, como sus construcciones y su arquitectura es un relacionarse con el cielo, con la naturaleza, con el paisaje, con los ruidos, con el color, con el límite. Ahí hay un bagaje también que me parece muy, muy, muy importante en el tema formativo y que creo que tiene que ver también con ese rompimiento que él hace en ese momento de lo que significa estar en el taller de Corbusier y tener este otro acercamiento desde una perspectiva más experimental y más personal. Hay otro tema importante a mencionar ahí, y es que durante ese periodo también él empezaba a pensar qué sería la arquitectura que se debería proponer para América Latina. Y empezaba durante periodos, digamos, muy rigurosamente, iba al Museo del Hombre a leer sobre la arquitectura prehispánica, sobre todas estas culturas que dieron origen a nuestro
nuestro territorio latinoamericano, para partir de ese conocimiento y poder proponer una arquitectura que fuera una respuesta, no solo a esas culturas ancestrales, sino también a esa geografía magnífica, imponente que había en nuestro territorio. Entonces, digamos que eso forma ese contexto inicial de, de sus etapas, digamos, formativas que después aflorarán en su arquitectura. Ahí yo creo que es importante resaltar el método que utilizaba para esa experiencia directa. Podemos hablar de varios. Uno es el viaje, ir a los sitios, experimentarlos de manera directa, dibujarlos, medirlos, memorizarlos, acuñarlos, recordarlos, era parte de esa metodología o de esa, digamos, ese proceder para tener todo ese bagaje que finalmente en algún momento iría a aflorar. Con el caso hispanoamericano es interesante la situación porque no se dio inicialmente a través de esos viajes, sino a través de un museo. Y es esa formación indirecta a través de libros, el de Sustel lo mencionaba él particularmente, o lo que estaba en el museo, en las colecciones del museo, lo que empieza a sembrar el interés por la arquitectura prehispánica, porque no tuvo la experiencia directa sino posteriormente, varios años después inclusive de haber llegado de regreso a Colombia. Y dentro de esos viajes están los viajes, digamos, canónicos por Italia, Brunelleschi, Borromini, Florencia, Roma, un viaje muy documentado por sus compañeros Germán Samper y Pablo Solano, a raíz de uno de los SIAM en Bérgamo, otros viajes de cuenta propia, que es el viaje a España, que fue un viaje maravilloso, que fue mucho más errático, mucho más de deriva, en el que recorre España y luego atraviesa el Mediterráneo para recorrer el norte de África, que es un viaje de búsqueda, de descubrimiento, un viaje ya de itinerario propio, y luego los viajes que puede haber hecho acá en Colombia, tras las huellas de la arquitectura colonial, de las haciendas, de nuestros paisajes, y luego el viaje a las ruinas prehispánicas en México principalmente. Entonces el viaje puede ser ese hilo conductor que le permite acumular esas experiencias arquitectónicas y construir esa recordación, esas memorias, esos alfabetos de emociones, los llamaba él, que los acuñaba, los atesoraba para el momento de proyectar, hacerlos aflorar. Ese viaje al norte de España, al sur de España, perdón, y al norte de África, me parece que tuvo un carácter iniciático, me atrevería yo a decir, ¿sí? No lo vemos, digamos, muy detallado, ni está muy expuesto, ni se ha hablado mucho de eso. Hay un par de temas que comentaba Rogelio sobre ese viaje, y es su relación con el desierto. Y uno se pregunta cómo, pues, qué importancia puede tener el desierto para un arquitecto. Pues justamente lo que recogió o lo que guardaba y lo que atesoraba, como dice Cristina, era la relación con los bereberes en un viaje que hicieron por el norte de África. Decía, era impresionante cómo cuidaban cada cosa era esencial. Y esto sí que se va reflejando después en la propuesta arquitectónica de Rogelio, en la austeridad, en la sencillez, en lo esencial, tal vez. Y cómo viene lo otro a ser parte del elemento arquitectónico
que es la carpa, ¿sí? Cada cosa en una carpa tiene un lugar muy adecuado y muy útil también. Y el sol, ¿sí? La relación con el sol. Y, y sí, me parece que es increíble como digamos, como un viaje que aparentemente no tendría que significar mucho, se vuelve casi que un viaje iniciático en la historia de Rogelio Salmona. Y ahí hay un tema importante asociado a eso, y es la manera como, aparte de la vivencia, los registros que él deja, y ahí viene el tema del dibujo, ¿no? Ese dibujo que igual es un dibujo no muy detallado, es un dibujo como muy impulsivo, donde realmente él captura como el paisaje de ese lugar en el cual se encuentra, que me parece que es como registra esa vivencia a través de unos dibujos que son unas líneas muy contundentes, ¿no? Pocas líneas, pero que logra encontrar ahí uno leer como la esencia de ese lugar. Rogelio hacía referencia a las arquitecturas islámicas del sur de España y el norte de África, y es increíble cómo en esa relación con los espacios abiertos, él, en una especie de revelación de verdad, encuentra cuál es el tema de la arquitectura mesoamericana. Y casi conmovido habla de la relación con el cielo y con el universo, ¿no? Que es principalmente pues como la motivación de esos espacios abiertos, ¿no? No es el deleite, ¿sí? Más allá del deleite hay una intención, y es relacionarse con las estrellas, con la luna, con el sol, con los hechos cósmicos, claro. Con los hechos cósmicos y con los hechos poéticos, entendiendo ese hecho poético no como algo que viene a adornar un hecho funcional, sino como algo esencial, porque Rogelio hablaba de las resonancias, y cuando hablaba de las resonancias decía que era lo que le quedaba después de era ese algo que le tocaba el alma después de haber recorrido un lugar, o de haber estado en un lugar, o de haber tenido una experiencia como trascendental con el lugar, además. Digamos que me parece importante. Claro, y eso se ve en su arquitectura. Él siempre dice que su arquitectura, la arquitectura no surge de la nada. Siempre guarda en la memoria esos lugares que ha recorrido, que ha dibujado, ¿no? Que ha medido, y después de alguna manera resignificados aparecen en su obra. Entonces esa vivencia se vuelve fundamental. Pero no solo recorrerlos, vivirlos, experimentarlos y dibujarlos, también fotografiarlos. A diferencia de, digamos, del dogma corbusiano de guarde la cámara y dibuje y mida, Salmona también desarrolló una especie de afición por la fotografía, que era de alguna manera ir en contra de la doctrina del momento. Tenía una cámara Leica que utilizaba con mucha destreza, y esa fotografía era tanto un registro de estos lugares, pero también era un trabajo documental de bibliografía que construyó para su futuro regreso a Bogotá. Frank Castell, o con el apoyo o la dirección de Frank Castell, establecieron un listado de documentos, de libros, que tenían que fotografiar para las clases de historia del arte y de la arquitectura.
Ese listado llegó a reunir más de 6.000 documentos, dice él, y con ese listado él fotografió y consiguió documentos adicionales para sus cursos cuando volviera a Colombia. La historia de ese archivo pues es bastante detectivesca, porque él viaja con esos documentos, son postales, algunas de ellas, los recursos en esa época eran muy incipientes, entonces las postales de turismo hacían parte del trabajo, de los documentos con que se podía explicar o enseñar un edificio, y los otros eran estas fotografías que registró en película de cine y que dejó tanto para Francastel como para traer aquí a la Universidad de los Andes. Ese material se perdió por mucho tiempo y luego se logró recuperar una parte de él y da cuenta no solamente de esa memoria de la experiencia, no solamente de esa memoria del dibujo, sino también la experiencia de, digamos, de la fotografía. Y creo que ahí hay otro aspecto, o digamos otro de los métodos que contribuyen a construir ese bagaje sobre otras arquitecturas. Yo creo que ahí es importante que Cristina nos cuente más en detalle esa labor detectivesca que tuvo que realizar para poder llegar a seguirle las huellas a ese material documental que formaba parte de una fototeca de la Universidad de los Andes que desapareció. Y pues me parece que es un tema muy rico para compartir como ese descubrimiento y lo que de alguna manera le da un pie más fuerte al desarrollo de su investigación. Es una historia un poco inverosímil en realidad. Eh, Estaba Germán Samper como decano de arquitectura en la Universidad de los Andes, y Salmona en París era un poco el asistente o lo que podría ser hoy en día un monitor de alta, ya de mucha experiencia con Frank Castell, y deciden armar este archivo. Eh, con el listado se va Salmona a las bibliotecas, registra una por una las imágenes y construye un material que oscila entre los 5.000 y 6.000 registros. La esposa de Laszlo Moholy-Nagy también le entrega el constructivismo ruso en diapositivas, se interesa curiosamente por la arquitectura estalinista, un montón de, digamos, de arquitecturas que no eran fáciles de mostrar y de ilustrar, y con ese material viaja a Colombia, lo trae, lo importa, lo financia parcialmente la Universidad de los Andes, lo instala, arma la fototeca, dicta sus cursos de historia, y todo eso lo relata inicialmente en una entrevista que le dio a Juan Mosca y que salió publicada en el magazine dominical del Espectador hacia el año 98. Y mostraba una faceta bastante poco conocida en su momento de un Salmona interesado por la historia, por el registro fotográfico, por armar material bibliográfico, de la mano de un maestro como Frank Castell, que llegó a Colombia, que estaba en la Universidad de los Andes, y nada de eso era tangible en el momento en que fue publicado en esa entrevista. De manera que yo empecé a buscar ese material. Aparecieron inicialmente 120 imágenes impresas de las 6.000, que era muy poco en la universidad, y por cosas del destino, Ricardo Daza, que estaba en conversaciones con el Mono Camargo a raíz de su tesis doctoral sobre Le Corbusier, en alguna conversación vio unas carpetas con unos negativos que el Mono Camargo había comprado en algún momento en los años 70 probablemente en el mercado de libros usados de la 19, que era donde entonces se comercializaban los libros de segunda.
Y cuando Ricardo vio ese material, hizo la conexión entre lo que estaba viendo y el material que yo le había mostrado del material impreso que había encontrado en la universidad. El Mono Camargo conservó esas carpetas hasta el final y reúnen 1947 registros fotográficos de los 6.000 que en su momento Salmona dijo haber traído. Salmona efectivamente cuando los vio se sorprendió de que hubieran aparecido, porque ese material estaba completamente se había perdido de las arcas de la biblioteca y de la fototeca de la universidad. Y fue digamos, una coincidencia muy afortunada, muy inesperada, que permite de alguna manera confirmar ese interés por Salmona y esa minuciosidad y esa pasión por la construcción de ese material, por la importancia que él le daba a la historia de la arquitectura, a la enseñanza y a la necesidad de aprender de las arquitecturas del pasado para poder ejercer con responsabilidad en el presente. Así fue como apareció parte de ese material. Confío que las 4.000 imágenes todavía estén por ahí y las podamos algún día reunir. Vamos a seguir con el arte de conversar. Rogelio era un buen conversador, pero no abría su corazón a muchas personas. Ese era un tema que él manejaba muy selectivamente. Rogelio en principio no era muy dado a entrevistas, a publicaciones, a nada que se enfocara en resaltar o engrandecer su ego, ¿cierto? Él por lo contrario era reservado, más interesado en su oficio que en divulgar lo que hacía. Y a raíz de un proyecto que fue el proyecto del eje ambiental de la Avenida Jiménez, conoce a Claudia Arcila, se reúne con ella a contarle la importancia de ese proyecto, el valor que tenía dentro de la ciudad y de alguna manera la base que le da como nacimiento a ese proyecto, ¿no? El agua, el punto de partida era el agua del río o la quebrada del río San Francisco que pasaba por la Avenida Jiménez. Y él cuenta como todas estas aspectos del proyecto, y tengo que decir que él estaba un poco esperando el resultado, no muy convencido de lo que fuera a hacer ese artículo, como sucedía muchas veces. Siempre tenía una gran frustración después de haber dedicado un tiempo a contar un proyecto, y cuando leía él quedaba decepcionado del resultado. Y en este caso, cuando sale publicado el artículo de Claudia en el magazine dominical del Espectador sobre la Avenida Jiménez, Rogelio quedó absolutamente descrestado, ¿no? Él quedó realmente emocionado de haber encontrado esa resonancia en sus ideas y en sus palabras escritas de una manera magistral y poética. Y ahí presento a Claudia porque esa fue la manera, por un lado, cómo lo conoció, y también la manera como abrió la puerta para que empezaran a hacer una serie de conversaciones durante mucho tiempo, que terminaron después publicadas en el libro Tríptico Rojo, que son conversaciones entre Claudia y Rogelio. Y yo creo que me parece importante desde el punto de vista de Claudia que nos cuentes cómo fue como esa primera aproximación a Rogelio para hablar sobre el proyecto de la Avenida Jiménez y lo que desencadenó las conversaciones posteriores, donde
Rogelio realmente abre su corazón y le cuenta a Claudia aspectos que si no hubiera sido por eso estarían guardados en la memoria de Rogelio. Entonces me parece que es un tema muy sentido, muy bonito y que es valioso que se conozca también. Gracias, María Elvira. Gracias por compartir ese otro lado pero eh, sí fue muy especial haber conocido a Rogelio, un hombre completamente generoso. Yo era una periodista de 20 y pico de años y la mayor admiración que tenía en la vida era Rogelio Salmona. Y un día me llama Silvia Arango a pedirme que le haga una entrevista a Rogelio Salmona sobre el eje ambiental y yo pues muerta del susto me fui a conversar con él y efectivamente sentí la presión de Rogelio porque a los 8 días me dice, bueno, me llama y me dice, bueno, ¿y qué pasó con el artículo? Y yo, ay, muerta del susto, le dije, deme 8 días más y bueno, traté de poner lo mejor de mí, pero también lo más como era el encanto sobre todas las cosas que decía, porque yo me encontraba no con un arquitecto, yo me encontré desde el primer día con un pensador, con un hombre que a través de las palabras y de la conversación iba armando, eh, iba armando conceptos, iba armando ideas sobre la manera como miraba esto o cómo apreciaba lo otro. Y yo creo que Rogelio no fue solo un gran arquitecto, fue un gran pensador. Es impresionante el legado que nos deja Rogelio en sus palabras, es increíble porque hay una reflexión no solo sobre política, porque era un ser muy político, él tenía posturas políticas importantes y que las hacía manifiestas sin temor y pero pero era increíble cómo armaba sus conceptos y cómo armaba esas ideas a través de la conversación. Yo fui, de verdad, básicamente una amanuense. Y una amanuense es la persona que va escribiendo lo que el otro va pensando. Y yo tuve la suerte de haber compartido, porque desde que nos conocimos la primera vez, a través de ese artículo que se publicaba en el Magazine Dominical, a partir de ese momento nos reunimos todas las semanas, una o dos veces durante 10 años y, y conversábamos absolutamente de todo. Yo tomaba notas y a la reunión siguiente hablábamos un poco y retomábamos lo que íbamos hablando sin, sin la idea preconcebida de que iba a salir un libro. Tomábamos escritos que él tenía que hacer, escribimos un par de cosas juntos que se publicaron en algunas revistas, pero nunca existió o nunca hubo una pretensión de ser, porque Rogelio, como decía María Elvira, era un ser totalmente eh, reservado. Su vida personal la estoy conociendo hoy a través de lo que, de lo que contó Cristina antes, pero para mí siempre fue muy importante que eso quedara resguardado y que él pudiera, o que pudiéramos entre los dos darle como vida a esas ideas que él tenía. Conversamos muchísimo y, y bueno, pues de muchas cosas, de muchas cosas. Es increíble, Rogelio diseñó la casa donde yo vivo con mi familia hoy. Y la primera vez que llegó decía, pero ¿cómo, cómo se puede pensar si no se puede caminar? ¿Sí? Entonces iba ligando uno de los elementos de los que ya hemos hablado antes, es decir, cómo el recorrido forma parte de ese bagaje que usa el arquitecto para, pues la conversación y el pensamiento también son como fundamentales a la hora de hablar de ese alfabeto del que hablaba Cristina antes, digamos, de, de todo eso que le sirve a él para después convertirlo en arquitectura.
que yo realmente hoy veo muy diferente eh, la arquitectura de Rogelio Salmona a como la veía hace 20 años cuando lo conocí. Yo releo los espacios de Salmona de otra manera completamente diferente, y esos espacios no puedo apartarlos del tema eh, del tiempo, ¿sí? Creo que el tiempo está presente también, así como estuvo presente en esas conversaciones que tuvimos. El tiempo me parece que es una de las principales preocupaciones en la obra de Rogelio Salmona. Primero, él habla de la casa de su infancia. Y la casa de su infancia es una casa que está evocada en la casa que nos encontramos hoy. Eh, Habla de 3 patios en batería, eh, y la ventana. Y en esa ventana él se veía crecer. ¿Y qué es el crecimiento? Sino la memoria del tiempo, ¿sí? Y veía crecer los árboles y veía crecer el entorno, y está hablando de la memoria que él tiene, que es también su tiempo, como su propio tiempo, y, y cómo esto se va reflejando en toda su obra posterior, ¿no? La casa de la infancia, pero también eh, los materiales con los que trabaja. En esas conversaciones, por ejemplo, Rogelio dice, es que eh, el color, el límite, la luz, también son las herramientas que usa el arquitecto para, para construir. Y la luz, sí, porque cada hora tiene su color. Entonces, nuevamente el tiempo. Me parece que hay una reflexión ahí importante para dar, y es como el arquitecto, no el arquitecto, como Rogelio Salmona trabaja no solo con el espacio, sino con el tiempo. Mm. Pero todo eso me parece que es el momento también de plasmarlo en lo que es la vivencia de una morada hecha para ustedes, ¿no? Porque me parece que es muy bonito, uno, ese acercamiento y ver como su pensamiento y como la evolución de su obra a través de ese mismo pensamiento. Y dos, cómo desde tu lado empiezas a vivir lo que es la génesis de un proyecto y cómo ese proyecto se va plasmando hasta convertirse en ese espacio mágico y maravilloso en el cual pues viven, ¿cierto? Sí. Que ahí me parece que es el momento fundamental de mostrar cómo es ese proceso de creación, de concreción y la vivencia de cómo empiezan a surgir los espacios y después la apropiación de esos espacios, ¿no? Por que me parece que sería bonito poder compartir. Claro, y es que el libro, o no el libro, porque como les decía antes, no hubo una preconcepción de sentémonos y escribamos un libro, no, conversamos tanto y de tantas cosas que íbamos editando y decantando, hasta que el punto final del tríptico rojo, que fue el libro que escribimos juntos, eh, lo puso Rogelio, ¿sí? Él revisó cada coma de ese libro, y en ese momento sentimos que ya estaba listo, que ya podíamos entregarlo como al lector. Al tiempo, Rogelio construyó la casa en la que vivimos, Altazor, y fue bellísimo como él interpretó como nuestra vida, y no sabía, pero en un diálogo anterior, María Elvira decía que él solo hacía casas para sus amigos, porque, porque decía que los conocía, que solo podía hacer casas para personas que conocía. A mí Rogelio un día, después de haber visitado el lugar que teníamos,
yo volví a una de nuestras conversaciones y me entregó un dibujo y me dice, ahí está su casa. Y ese fue el diseño de la casa, el que existe hoy, pues hasta hoy tiene un par de modificaciones, pero básicamente como que el conocimiento era tan profundo que, que rápidamente eh, interpretó qué era lo que debía tener ese lugar, ¿sí? Qué era lo que le correspondía a ese lugar. Porque he entendido con el tiempo también, digamos, allá nació mi familia, nació mi hija y nació, digamos, la historia de nosotros tres, de mi marido, mi hija y yo. Y, y la vida la casa nos ha entregado, digamos, nos ha entregado nuestra historia, ¿sí? Porque, porque desde el momento en que empezamos a habitarla, nos abrazó, y así literalmente, así parezca un poco abstracto y un poco loco, sí, la casa nos abrazó, fue impresionante, nosotros llegamos por primera vez a esa casa y uno no sabe cómo apropiarse de los espacios, pero no tuvimos que apropiarnos de nada, porque los espacios, digamos, los espacios de la casa son, como decía Rogelio, eh, son sencillos, ¿sí? No hay ninguna extravagancia, no había que decorar ni en absoluto, todo estaba, es una casa que recoge el entorno. Y Rogelio lo explicaba de una manera muy linda también en una de las conversaciones que teníamos, y no es una explosión, sino eh, es un impluvio, ¿no? La casa recoge el entorno, recoge el cielo, recoge las estrellas, recoge lo que hay alrededor. El paisaje lejano está enmarcado en una ventana. El movimiento del sol lo puedes saber, lo puedes seguir a través del ventanal del área social. El solsticio cruza mi casa en una diagonal perfecta, eh, en un momento del año. Y, y el tiempo y la historia la hemos visto recorrer a través de las ventanas, de los espacios abiertos, del patio central, de todo esto, y ha sido pues el regalo más hermoso que yo he tenido en la vida, el mejor de todos, porque, porque no, no solo es el espacio donde vivimos, no solo es la vida que hemos tenido ahí, sino el entendimiento de que Rogelio es lo que piensa también, ¿sí? De que su pensamiento no es una carreta que se distancia de lo que hizo, ¿sí? Y en lo que hizo hay una propuesta de ver y de entender el mundo y de vivir, ¿no? Sí, muy bonito porque esa es la vivencia, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, por eso decía Rogelio que él no hacía casas en su mayoría a personas que él no conocía, porque era meterse en la vida privada, y era interpretarla, y era poder crear esas condiciones para que esa vida se diera en plenitud, ¿no? Entonces, me parece que eso que dices es como la confirmación de lo que Rogelio buscaba. Entonces, muy bonito. Yo puedo decir todo esto porque no soy arquitecto, pues puedo tener un acercamiento a la arquitectura desde otras instancias, eh, desde otras visiones, vengo con otra mirada y con otros bagajes, y además tuve la suerte de conversar con Rogelio durante muchos años. Tengo que decir que en la primera entrevista yo le preguntaba al final, ¿usted qué le recomendaría? ¿Cuál sería su consejo para un arquitecto recién graduado? Dice, un arquitecto lo primero que tiene que solucionar es el tema funcional. Después viene lo creativo, es decir, después de resolver y de enfrentarse a la técnica y de resolver la técnica,
tiene que resolver lo creativo y resolverlo bien. No hay una pose poética, digamos, el halo poético no viene antes, el halo poético viene después de haber resuelto buena arquitectura. Entonces, cuando nos proponemos, digamos, o cuando empezamos nuestras conversaciones, decidimos que las íbamos a abordar desde 3 instancias: la casa, la ciudad y el paisaje. Yo, digamos que, o acordamos o descubrimos que esos iban a ser nuestros temas. Hoy puedo verlo desde otra perspectiva y creo que tiene como todo el sentido que sean los 3 espacios, porque el hombre resuelve en su casa su vida, resuelve en el paisaje su relación con el infinito, con lo esencial, con el cosmos, y en la ciudad es donde el hombre se encuentra y se hace hombre, al lado de los otros hombres, ¿no? Entonces, una vez quedó resuelto quedaron resueltos los temas, recogimos nuestras conversaciones y armamos el texto. Como les decía antes, Rogelio puso punto final a todo el texto del libro, y el texto quedó guardado en un cajón por varios años. Después... Sí, yo creo que ahí vale la pena también mencionar que después de diferentes sucesos, nace Esther, Rogelio se enferma, el libro queda un poco olvidado. Y es el mismo Rogelio el que un día llama a Claudia y le reclama, pero así como con cierta urgencia y rigor, ¿no? Como diciendo, ¿y qué vamos a hacer con ese libro? Pues Claudia, volvamos otra vez al tema del libro, y volvieron a revisar los artículos o los textos que ya estaban muy bien analizados, revisados, y ahí empieza otra vez esa etapa final de la culminación de estas conversaciones, que me parece, pues fue muy bonito, si no a lo mejor eso hubiera quedado en el olvido también, ¿no? Por más de que estaba hecho, pero era la presión de él como, esto era importante, culminémoslo y demos a conocer como todo este proceso de acercamiento, de descubrimiento, de indagación, porque realmente ese libro es una revelación. Para mí fue importante porque sentía que era lo que Rogelio tenía que decir. Como les decía antes, no me interesaban hechos de su vida ni nada, sino su pensamiento. Ahí estaba lo que él quería decir. Pero también tengo un recuerdo muy, muy, muy especial, y es como él dibujaba todo el tiempo. Nos sentábamos en la mesa de su oficina, y él todo el tiempo tenía un papel e iba dibujando. Y dibujaba el cerro de Monserrate, las antenas que se iban convirtiendo en palmas, todo el tiempo estaba dibujando. Y yo trataba de coger un dibujo y él lo arrugaba y lo tiraba a la basura. Y es que creo que otro de los elementos que usó, que fueron como importantes para Rogelio, era el dibujo, ¿no? De hecho, hay un registro, el libro está acompañado por una selección que hizo Rogelio, ¿sí? De sus dibujos de viaje, sí, ¿no? Y él mismo escogió cuáles serían esos dibujos que deberían acompañarlo. Y hablando del dibujo, nos abre otra serie de exploraciones y de realidades de lo que, la trascendencia que tuvo el dibujo para Rogelio. Y no solo este dibujo que hemos contado, el dibujo en el cual captura momentos, ¿no? Captura espacios, dimensiona y los guarda en la memoria, sino también el dibujo del oficio, el dibujo técnico,
y cómo en ese dibujo había un rigor para, digamos, cada una de las etapas que requiere un proyecto arquitectónico. Y entonces empezaba con el rigor de que se dibuja como se construye. O sea, no se puede hacer un dibujo de una manera que no sea rigurosa desde el punto de vista técnico. Y había toda una manera de aproximarse también al proyecto a través del dibujo. Inicialmente se dibujaba en lápiz, con lápiz de diferentes calibres, ¿sí? ¿No? Y las personas que entraban a trabajar ahí tenían que tener como una inducción al tipo de dibujo que se debería hacer. Y era cómo se cogía el lápiz, que no se podía marcar el papel, que debería en ese plano verse lo que está en primer plano, pero también se veía lo que estaba adelante, se proyectaba, y lo que estaba atrás. O sea, era una manera integral de ver el proyecto, no solo en una sección, sino siempre había una visión integral del proyecto. Y eso, cuando uno leía el plano, entendía la complejidad y entendía pues como todo, como el tema del cubismo, ¿no? Se veía todas las etapas metidas dentro de, todas las facetas del proyecto metidas dentro de un plano. Y si hablamos del dibujo como tal técnico en la oficina, pues tendríamos que hablar de la evolución del dibujo también, ¿cierto? Porque inicialmente pues se dibujaba en lápiz, o después cuando las personas no sabían muy bien en lápiz les tocaba en tinta, ¿no? Y la tinta pues era mucho más fácil, el lápiz era mucho más exigente, y había como toda el tema de cómo, o sea, hacer un plano era también tener una dimensión espacial para poderlo imaginar dentro de un pliego, y había siempre como unas etapas previas que eran unas plantillas. Entonces uno primero programaba el dibujo con unas líneas muy rápidas que iban mostrando como esa manera, también era como irse apropiando a través del dibujo del proyecto, ¿cierto? Después aparece el computador, y durante mucho tiempo fue reticente a usar el computador, hasta que con un proyecto que era el del Archivo General de la Nación, decidimos que era el momento, ¿no?, de entrar a dibujar, a ver la dimensión de lo que era eso. Y eso al principio le costó mucho trabajo. Le costó mucho trabajo, ¿por qué? Porque perdía como ese control de lo que estaba siempre expuesto en las mesas. Él pasaba, iba mirando lo que la manera como se iba desarrollando el proyecto, y veía qué hacía uno, y veía los errores y corregía, y estaba ahí pendiente. En el computador decía, está todo cautivo, está perdido. Y cuando sale lleno de errores. Entonces no le gustaba, pero establecimos unos códigos, ¿no? Qué está cortado, en qué color, cuál era la profundidad, para poder también empezar a leer el proyecto en el computador. Y llegó a desarrollar una habilidad tan impresionante que él pasaba así, muy rápidamente, y se daba cuenta de los errores que había ahí. Y la persona que estaba a cargo decía, pero no, lo imprimían, y efectivamente tenía un ojo que él inmediatamente se daba cuenta, pero lo que más trabajo le costaba era como el tema de las escalas, ¿cierto? Porque antes uno pues dibujaba el plano y tenía que ser en 1:100 o tenía que ser en 1:500, o sea, desde antes. Y el computador que le daba todas estas posibilidades, entonces decía, agranda el dibujo. Y la persona pues agrandaba el dibujo, lo ponía en una escala mayor,
menor, ¿no? Como para que se viera más el detalle, y lo que él quería era lo contrario, ver la integridad, la implantación, las relaciones, porque el tema de las relaciones era algo fundamental, ¿no? Él nunca dejó, por más de que uno estuviera dibujando una parte puntual del proyecto, de ver el proyecto en el paisaje, el proyecto, la construcción del lugar. Y eso quedaba plasmado siempre en sus planos, en sus esquemas, siempre veía uno las montañas, la vegetación, o sea, eso era parte fundamental de, de, este, de este proceso de aproximación. Entonces yo creo que ese dibujo técnico, que era riguroso, él además era un excelente dibujante, ¿no? Ujú. Y se dedicaba así, pero con pasión, y hacía plantilla sobre plantilla para poder llegar, por ejemplo, sobre todo cuando hacía axonometrías y estos dibujos complejos, uno lo veía preparar, ¿no? Prepararlo, y lo pensaba y lo dejaba muy esquemático hasta que finalmente llegaba y se culminaba ese dibujo. eh, Era de verdad pues era esa herramienta a través de la cual comunicaba la arquitectura, ¿no? Y por eso, pues por eso mismo era riguroso, y por eso mismo se dedicaba a enseñar, a que la gente aprendiera, la gente que estaba a su lado aprendiera ese rigor de ese dibujo, y tuviera eh, pues como esa destreza para poder transmitir a través del dibujo lo que la arquitectura estaba buscando. Obviamente, no siempre cuando él dejaba que las personas interpretaran sus esquemas, los resultados eran los que él quería, ¿no? Ahí sentía que se le perdía esa esencia, y entonces se desesperaba un poco y volvía y cogía el dibujo, lo afinaba, ¿no? Volvía y le ponía las proporciones, las medidas, lo que había quedado desajustado, y, y ahí sí una vez eh, volvía y lo entregaba para el proceso final, ¿no? Pero estaba encima de cualquier detalle, o sea, el rigor era no solo en el dibujo, sino también en el nivel de desarrollo de cada proyecto, la exigencia que él mismo se ponía para poder llegar a entender hasta el más mínimo, o entender no, desarrollar, pensar hasta el más mínimo detalle. Por eso su arquitectura pues, era rigurosa, era armónica, y a su vez respondía a esa exigencia que él mismo se imponía, ¿no? Para poder lograr pues, crear estos espacios en los que nos hemos deleitado todos al recorrerlos y al vivirlos. Pero es increíble que digas eso del dibujo, porque tengo, tengo la sensación, es que es como ambivalente también, ¿no? De el dibujo como primera captura del espacio. Esos dibujos que hacía rápido, el dibujo de la biblioteca Virgilio Barco. Es como todo el proyecto está expresado en, en tres trazos. Es increíble. Sí. Y otra cosa que hablábamos antes, la orientación de los proyectos, ¿no? Como de manera, sí, como eso lo puedes ver rápidamente en los dibujos, ¿no? Pero, pero eso que nos cuentas, digamos, de su rigurosidad, sí, hay un, hay un conocimiento ahí del dibujo, pero puede llegar de manera muy sencilla también a expresar en dos trazos algo. Lo mismo pasa con el tema de la orientación, del número, ¿sí? Que nos lleva a otro tema adicional que podemos hablarlo después, que es el de la música, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Solo una persona que conoce el número, como lo conocía Rogelio, puede deleitarse de la manera en que se deleitaba con la música.
Claro, él decía, la arquitectura es como la música, Ujú, se compone, claro, ¿no? sí. Tiene ritmos, tiene armonía, tiene cadencias, tiene silencios y realmente pues la música formaba parte fundamental desde su formación, de su vida, ¿cierto? La madre era pianista, la madre de Rogelio era pianista, dos hijos músicos, entonces Bueno, fue compañero de Xenakis en el taller de compañero de Ricordo. Xenakis y era gran amigo de Xenakis. Y al hablar de la música no hablamos de la música hasta cierto periodo musical, sino también la música contemporánea, o sea, así como el ballet también era importante para él, ¿no? O sea, todo este tema del arte, Rogelio también bailaba ballet cuando fue joven. pero con el tema del ballet, sobre todo con esta música contemporánea, que le parecía, es que está muy asociado también con toda esa búsqueda de él, de la multiplicidad de visiones en un solo momento, del tema del cubismo, del tema, o sea, como todos estos procesos artísticos y corrientes artísticas se unían y todo eso él lo convertía en arquitectura, o sea, toda esa vivencia y todo ese conocimiento se transformaba en espacios, ¿no? Que eso me parece, la vida para él estaba acompañada de la música, Ujú. siempre, siempre, la oficina siempre era una música para trabajar y dependiendo del estado de ánimo la ponía más alta o más tenue, pero sí, era parte fundamental de, de su vida y era como ese acompañamiento, esa expresión fundamental de, de unas creaciones que también se asociaban pues a su oficio, ¿no? Yo antes de avanzar me gustaría mencionar, claramente hay una mentalidad multifacética enriquecida por muchas disciplinas, tanto en su formación como, digamos, las artes que cultivó y en el propio dibujo, y no quisiera dejar de mencionar otro tipo de dibujo que está presente en el libro de Claudia y que están publicados bellamente en ese libro, que ya no son los dibujos técnicos de oficio, rigurosos en su construcción, en su medida, sino que son unos dibujos, llamémoslos de imaginación, unos dibujos más de realidades ficticias que, en los cuales también se adentró. Tenemos entonces un repertorio bastante amplio de tipos de dibujo, el apunte de viaje, donde se observa y se mide cómo es la realidad, el dibujo profesional, tanto en lápiz como en el computador, y un dibujo en el cual no es tan fácil encontrar evidencias en otros arquitectos, que es un dibujo más personal, más imaginativo, más libre, y que está narrando unas historias de las cuales podemos encontrar rastros en sus conversaciones o en conversaciones que tuvo con algunos de nosotros, que son como cuentos literarios ilustrados, algunos atormentados también, y que dan cuenta de que el dibujo es una herramienta de comunicación y de pensamiento que excede los límites profesionales y que se convierte en un lenguaje también para plasmar un sentimiento o una idea. Y eso, de alguna manera, tu libro tuvo la fortuna de haberlos recopilado y de haberlos hecho públicos, porque son libros, digamos, del resorte más personal. Ahí yo creo que vale la pena hacer énfasis en, en esos dibujos que cuenta Cristina, que no son los de viaje, pero que son
como esos pensamientos convertidos ¿no? Como esos dibujos que eran inventados, eran paisajes, eran personas, seres como mitológicos, que todos se llenaban de música, porque le gustaba hacer coros y siempre era como muchas personas unidas ahí, pero si uno mira con detenimiento esos dibujos, encuentra que detrás de esos seres faunos o seres mitológicos están las pirámides mayas, está los proyectos, está la casa de Río Frío, están las torres del parque, están perdidos ahí. Si uno no afina la mirada no los descubre, pero está como toda lo que para él era fundamental, y quedan plasmados en esa serie de dibujos que también se vuelven a veces unos dibujos como que muestran como esas etapas difíciles a las cuales se enfrenta, y digo yo porque había unos dibujos que eran dramáticos, ¿no? Y mostraba como periodos difíciles que tenía que afrontar, y casi que los sacaba a través de esos dibujos. Y como dice Claudia, lo mejor para él era cuando él estaba hablando con alguien, cogía y empezaba a dibujar, o cuando llamaban por teléfono, eso era como la manera de libérese, y él empezaba y salían todos estos dibujos, ahí aparecía de todo, los templos griegos, las pirámides mayas, todo. Si uno mira, está las torres del parque, aparecen por ahí, aparece el centro Gaitán, toda esta serie de patios, y detrás de los vestidos de las que arman los coros, ¿no? Siempre tenía muchas obsesiones, prácticamente, ¿no? Sí, claro. Pero además porque hizo esos dibujos cuando estaba enfermo. Hizo esos antes, cuando le dijeron que tenía cáncer. Eso lo puedes contar ahorita porque apareció el dibujo, ¿no? No lo he buscado, pero que no existe. Lo he buscado. El dibujo existe, pero sí era una manera de comunicar su estado de ánimo. Que cuando le dijeron, Cuando le le diagnosticaron el cáncer, entonces él empieza y coge, pues ese particularmente, que era un papel enorme, un sobre de una radiografía, y empezó a hacer unos dibujos así dramáticos, compulsivos, y eran como unos ojos, unos personajes un poco como con coronavirus. Sí. Y decía, es que esto es el cáncer que me va a comer, y empezaba y los dibujaba y se replicaban en cantidades, ¿no? Era como lo que él sentía que estaba sucediendo en su cuerpo, pero transmitido a través del dibujo. Pero realmente para él el dibujo era su mayor regalo. O sea, cuando él quería regalar algo a alguien, él hacía un dibujo. Y a Mara y Esteban siempre les regalaba dibujos que iba dibujando, pues no como esto es para ellos, sino los iba dibujando mientras hablaba, mientras tenían, y después... Bueno, hay uno que es para ti, ¿no? Hay uno que es para mí, sí, de unos paisajes inventados, pero sí, era cuando, por ejemplo, en su etapa final, que salió el libro de Germán Telles, entonces las dedicatorias, siempre él se esforzaba por hacer un dibujo con la firma. Sí, con la firma, ¿no? Entonces Sí. el dibujo era una manera de transmitir cariño, emoción, todo estaba consignado ahí, que me parece que era muy bonito. A diferencia de lo que menciona Claudia, que Salmona puso el punto final de su libro, en este caso Salmona fue el título. Mi interés era que el libro se titulara Rogelio Salmona,
profesor de historia, y él cambió el título y dijo, su libro se debe llamar Rogelio Salmona, un arquitecto frente a la historia. Y en ese momento no tenía cómo imaginarme yo, y creo que él tampoco, que hoy en día ese título se convierte casi que en una proclama de activismo, porque las humanidades y la historia en particular están atravesando por una crisis que es equivalente a la crisis ambiental, a la crisis social, a la crisis sanitaria, y que la historia está desapareciendo de la formación de los arquitectos. Y creo que ese testimonio de Salmona y esa faceta humanista, compleja, diversa, de alguna manera es una evidencia de la importancia que es para todos tener una formación y cultivar un poco el espíritu y las artes en todas sus dimensiones. Y es que la historia no solo es la historia, no solo es la historia universal, es la historia personal también. Y recrear la historia personal es la posibilidad de verse uno frente al entorno y frente a la historia del lugar donde uno está viviendo y poder insertarse en ese tiempo que es el acá y el ahora y trabajar para este momento no es posible si no lo hacemos desde la historia, ¿no? Bueno, y para concluir esta, esta conversación que hemos tenido aquí, que ha sido de verdad muy enriquecedora para nosotros principalmente, hablando de la historia, me parece importante también contar parte de la historia de lo que fue o de lo que ha sido esta casa, porque esta casa recoge todos los temas de los cuales hemos hablado, ¿no? El tema de la vivencia, el tema de los recorridos, el tema de la memoria, el tema de la creación del entorno, de la creación de un paisaje. Esta casa, si pudiéramos decir, se demoró 20 años en ser construida. Desde el momento en que conseguimos el lugar, creamos este espacio y empezamos a construir el paisaje antes de que llegara la arquitectura, porque Rogelio decía, no podemos profanar este lugar, ¿no? Y entonces había que crear las condiciones para que la arquitectura pudiera encontrar su lugar. Y después de crear ese entorno y de dedicarnos 20 años a sembrar y a imaginarnos lo que podría ser este lugar, llega la arquitectura. La arquitectura, esta casa se puede considerar como una síntesis que resume todo lo que era importante para nosotros que tuviera, ¿no? Ahí está la austeridad, la escala, la sencillez, una casa que es para habitar el paisaje, sobre todo, ¿no? Una casa en la cual hay una procesión para llegar, hay una activación de los sentidos que se van despertando a medida que se encuentra con las flores, con los colores que van llamando la atención en ese recorrido. Y hay una serie de transiciones, de pautas que invita a detenerse, marcada por umbrales, por intersticios que se van abriendo y que van generando como esa deseo de descubrir lo que está ahí. Es una casa llena de misterios y a su vez es una casa de una sencillez y de una modestia impresionante, porque lo que se quería era esa íntima relación que pudiera tener la arquitectura con un lugar, porque para él esta casa en realidad era para vivirla por fuera. Por dentro era una morada donde se llegaba cuando hacía frío, cuando se entraba, pero realmente era la vivencia de los espacios y la vivencia de ese espacio que había sido creado por nosotros mismos, lo que realmente tenía sentido en esta casa que es nuestra morada, el lugar donde realmente podemos decir
que creamos hasta el último centímetro, ¿no? Entonces, esto es el tema, pues, que es una historia de vida, realmente.